La dispepsia es una palabra que proviene del griego. Pepsis quiere decir digestión y el prefijo dis habla de una mala digestión o una dificultad en ella. La dispepsia constituye un grupo heterogéneo de síntomas ubicados en la parte alta del abdomen y los más frecuentes son dolor epigástrico, saciedad precoz, plenitud postprandial, hinchazón y náuseas. La prevalencia reportada es bastante variable y va entre un 5 a 11% a nivel mundial. Es más frecuente en mujeres, fumadores y usuarios de antiinflamatorios. Puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y también a nivel económico, disminuyendo la productividad laboral y también un impacto a nivel de gastos en salud. Más o menos un 40% de los pacientes busca atención médica y en cuanto a las causas podríamos dividirlas en dos grandes grupos, causas de tipo orgánicas y causas funcionales. La clínica no permite discriminar cuál es el origen de esta sintomatología, por lo que habitualmente requiere estudio complementario. En cuanto a una aproximación inicial, ¿cómo deberíamos enfrentarnos a este tipo de pacientes? Es muy importante una anamnesis detallada que nos permita caracterizar de forma profunda los síntomas de los pacientes. Preguntar respecto a la ubicación del dolor, si tiene radiación o no, el carácter del dolor, si es un dolor más de tipo urente, cólico, opresivo, cuáles son los desencadenantes de este dolor, qué cosas lo pueden atenuar, etc. Evaluar, obviamente, y en forma dirigida, síntomas y signos de alarma. Aquí a la derecha tenemos esta tabla de cuáles serían los síntomas a evaluar que nos pueden sugerir condiciones de riesgo, que se inicien las molestias a una edad mayor a 55 años, que tenga una rápida progresión en cuanto a la intensidad de los síntomas, una historia familiar de algún cáncer digestivo superior, baja de peso no intencionada, sangrado digestivo, disfagia lógica o dinofagia persistente, una anemia no explicada, vómitos persistentes, una masa palpable al examen físico, adenopatías y también ictericia. Esos serían elementos de alarma. Es importante en la aproximación inicial hacer una historia detallada respecto también a las comorbilidades, uso de fármacos, hábitos, tabaco, alcohol y otras drogas. Una pista diagnóstica que es útil es que la dispepsia funcional, que es una de las causas más frecuentes de dispepsia y que la vamos a ver en más detalle a continuación, con cierta frecuencia tiene comorbilidad con enfermedad por reflujo gastroesofágico y síndrome de intestino irritable. Y respecto al examen físico, en la mayoría de los casos va a ser normal y suele ser frecuente un dolor en la palpación del epigastrio, pero algo más significativo, específico, no. Ahora es importante tener en cuenta cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales de la dispepsia. Entonces tenemos un listado importante de posibles causas. Dentro de las más frecuentes tenemos enfermedad ulcerosa péptica e infección por Helicobacter pylori, que es una de las causas más frecuentes de gastropatía crónica, neoplasias esofágicas o gástricas, patología biliar, tanto benigna como maligna, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, fármacos, y dentro de esos podemos nombrar los antiinflamatorios no esteroidales, el fierro, antagonistas del calcio, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, corticoides y unos medicamentos que cada vez son más frecuentes de encontrar en la práctica clínica son los agonistas GLP-1, como el liraglutide, semaglutide, que pueden con frecuencia dar síntomas dispépticos. Otros trastornos como la gastroparesia y trastornos funcionales como el síndrome de rumiación y eructo supragástrico. En cuanto a infecciones tenemos Giardia lamblia, strongyloides, anissaquiasis, el cáncer hepatocelular, enfermedades de tipo vascular como la isquemia mesentérica crónica, otras enfermedades que son mucho más inhabituales y muchas veces el diagnóstico es bastante tardío por una falta de sospecha. Puede ser el síndrome de la arteria mesentérica superior y el síndrome de compresión del tronco celíaco. También puede haber síntomas de dispepsia, una enfermedad de Crohn que comprometa la parte alta del tubo digestivo, y enfermedades infiltrativas e inflamatorias como la gastroenteritis eosinofílica y sarcoidosis. Ahora, mención especial al cáncer gástrico. Nuestro país es uno de los países con mayor tasa de incidencia a nivel mundial de esta patología, junto a Japón, Costa Rica y Singapur. Sigue siendo dentro de las causas de mortalidad por cáncer la primera causa de muerte por cáncer en hombres en nuestro país y la tercera en mujeres. Y lamentablemente el diagnóstico es mayoritario en etapas avanzadas.
Por eso las guías clínicas de manejo del cáncer gástrico sugieren que se solicite un estudio endoscópico a todo paciente mayor de 40 años que tenga una epigastralgia persistente más de 15 días. Ahora, la endoscopia digestiva alta, que sería el estudio inicial sugerido en los pacientes con síntomas de dispepsia, es un examen que habitualmente es ambulatorio, que se usa sedación, no requiere anestesia general. Ahí vemos a un miembro del departamento realizando una, y tenemos aquí imágenes de posibles hallazgos endoscópicos. A la izquierda de su pantalla pueden ver una úlcera única de aspecto péptico. En la foto central vemos una lesión proliferativa que corresponde a un cáncer gástrico, y hacia el lado derecho se ven múltiples erosiones pequeñas que puede ser una gastropatía secundaria a AINES. Ahora, ¿qué hallazgos endoscópicos encontramos habitualmente en pacientes con dispepsia? Esta es una revisión sistemática de la literatura que incluyó 9 estudios con más de 5.000 pacientes en que tuvieran síntomas digestivos altos y que se reportara la prevalencia de dispepsia y que se describieran los hallazgos endoscópicos. Entonces, en este grupo amplio de pacientes con síntomas altos, la prevalencia de dispepsia fue un 48%. Y si se fijan en el gráfico de torta superior, el gráfico A, la esofagitis erosiva, en este caso fue la alteración más frecuente. Lo más frecuente fue endoscopía normal, pero de las alteraciones la más frecuente fue esofagitis erosiva, seguido de úlcera péptica y posterior esófago de Barrett. Los cánceres digestivos fueron bastante bajos, 0,4%. Ahora, el gráfico B, se hizo un análisis solamente de los pacientes que cumplían con criterios de dispepsia. En el fondo, tratar de hacer más específico el análisis. Y ahí se vio que la incidencia de esofagitis erosiva bajaba, era predominante dentro de los hallazgos patológicos la úlcera péptica, y el esófago de Barrett y la enfermedad neoplásica eran valores bastante bajos. Entonces, dentro del análisis realizado se vio que la úlcera péptica era el único hallazgo endoscópico que era más frecuente en pacientes con dispepsia versus sin dispepsia. Y para recalcar el tema de que en todos estos pacientes que se hacían endoscopía por síntomas dispépticos y digestivo alto, la incidencia del cáncer fue menos de 1%. Estos estudios fueron realizados en población de Estados Unidos, Europa y Asia. Y bueno, ¿qué tenemos de datos locales? Este es un estudio publicado en 2009 de una unidad de endoscopía de un centro terciario de Santiago, y que incluía casi 1.500 pacientes con derivados por dispepsia, y podríamos decir que los números son bastante similares a los del estudio previamente descrito. Entre endoscopía normal y alteraciones mínimas, si sumamos eso, cercano a un 65%, o sea, sería en la mayoría. Cáncer también 0,13%, valor bajo. Úlcera péptica 3,6%, gastritis o duodenitis significativa un 15%, más o menos similar a los hallazgos de esofagitis erosiva y Barrett. Eso sería estadística nacional. Ahora vamos a hablar sobre dispepsia funcional, que es un trastorno frecuente, una causa frecuente de dispepsia. Entonces, aquí vemos la clasificación de Roma 4, que es una clasificación que se ha hecho de diversos trastornos funcionales digestivos. ¿Y qué son los trastornos funcionales digestivos que actualmente se sugiere denominar trastornos de la interacción intestino-cerebro? Son trastornos que sus criterios diagnósticos respecto a sus síntomas no son explicables por alguna enfermedad detectable por exámenes de laboratorio, imagenología, endoscópico. Entonces, según la clasificación de Roma vigente, hay 6 grandes grupos de patologías digestivas, y dentro de estas, la dispepsia funcional y el intestino irritable son los desórdenes más frecuentes. Ahora vamos al detalle. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos de dispepsia funcional? Entonces, los pacientes deben tener uno o más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico, y que no haya una enfermedad estructural, o sea, con una endoscopia digestiva alta que sea negativa y que pudiera explicar los síntomas.
Y estos criterios deben cumplirse por un plazo de tiempo establecido que tiene que ser al menos durante los últimos 3 meses y que hayan iniciado los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y la dispepsia funcional tiene 2 subgrupos. Está el tipo síndrome de distrés postprandial, que son síntomas de plenitud postprandial o saciedad precoz al menos 3 días por semana. Y el otro subtipo es el de dolor epigástrico, y debe ser un dolor o ardor en la boca del estómago, en el epigastrio, al menos un día a la semana, y este puede o no estar relacionado a la ingesta de alimentos. En algunos pacientes estos subtipos pueden coincidir y presentar ambos. Estos pictogramas se ocupan a veces en la práctica clínica porque permite a veces que el paciente pueda transmitir mejor cuáles serían sus síntomas predominantes. Si es de dolor, ardor, plenitud postprandial o saciedad precoz. Definir esto puede tener implicancias en el tipo de terapia que podamos sugerir a los pacientes. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la dispepsia funcional. No está totalmente comprendida, pero según todos los estudios, a la fecha tenemos claro que no es una vía única de alguna vía fisiopatológica, sino que probablemente son varios mecanismos que han favorecido la producción de esta sintomatología y probablemente en algunos pacientes predominarán unos y en otros otros. Dentro de las cosas más reconocidas está el tema del distrés psicológico, más frecuentemente asociado a ansiedad, y se ha visto que en el sistema nervioso central de estos pacientes hay alguna alteración en la modulación de la información. Sufren de hiperalgesia, que en el fondo es tener una sintomatología más significativa que otras personas en relación al mismo estímulo, y también puede haber alguna alteración en el valor emotivo que le entregan a los síntomas. Suele observarse pensamiento más bien catastrófico, que ante un síntoma a veces menor, los pacientes pueden ponerse o pensar que esto va a favorecer una enfermedad grave o secundaria una enfermedad grave. También con frecuencia hay temas de hipervigilancia y anticipación. Esto se ve con frecuencia en distintos trastornos de la interacción intestino-cerebro, además de la dispepsia funcional. Otro mecanismo fisiopatológico serían los trastornos funcionales. Se ha visto que puede haber alteración del vaciamiento gástrico, una falla en la acomodación del fondo gástrico que tiene que tener una relajación receptiva cuando estamos comiendo, hipersensibilidad a la distensión y al contenido, porque se ha visto que algunos pacientes ciertos contenidos, por ejemplo grasas, cosas más ácidas, picantes, pueden tener más síntomas asociados. También se ha asociado a la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, una dispepsia postinfecciosa, que eso está más reportado en el intestino irritable, pero hay algunos estudios que hablan de que puede haber un cuadro postinfeccioso que ve síntomas dispépticos, y los microorganismos más involucrados han sido la Salmonella, Campylobacter, cepas de Escherichia coli y Yardia norovirus. En general se habla que el síndrome en la dispepsia postinfecciosa es de menor duración que el síndrome intestino irritable postinfeccioso. Y también se ha visto en muchos de estos trastornos funcionales que se han detectado elementos de inflamación crónica de bajo grado, y por ejemplo a nivel duodenal se ha visto que hay mayor infiltrado de eosinófilos y mastocitos que en controles, lo que puede activar el sistema nervioso entérico y eso favorecer la hipersensibilidad. Ahora en este cuadro vemos que pueden revisar ustedes después en detalle los fármacos que se han planteado como posibilidades terapéuticas para la dispepsia funcional. Entonces tenemos, yo remarqué en rojo los más relevantes. Tenemos el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, y se ha visto que en pacientes con síntomas dispépticos y Helicobacter pylori puede ser beneficioso tratarlo. Entonces es una medida eficaz y la evidencia que la soporta es de alta calidad. En segundo lugar tenemos el uso de inhibidores de bomba de protones, que también se ha visto que es eficaz. La calidad de la evidencia es moderada y el riesgo asociado es bajo, entonces también es una medida que se sugiere. Ahora ya otro tipo de medicamentos, tenemos ahí los procinéticos, que pueden ser eficaces y la evidencia no es de muy buena calidad, hay pocos estudios, y esto está limitado visualmente por los efectos adversos que pueden tener los procinéticos, efectos adversos
de tipo cardiovascular que, si bien son infrecuentes, pueden ser potencialmente graves, arritmias ventriculares malignas, muerte súbita. Entonces, muchos de estos medicamentos no están disponibles en ciertos mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la domperidona, por ejemplo, que ocupamos acá con frecuencia, no está permitida. Entonces, no hay tantos estudios que soporten la indicación, y si lo vamos a ocupar, en general se ocupan en pacientes que predomine el síntoma de plenitud postprandial o saciedad precoz. Los antidepresivos tricíclicos se utilizan, han mostrado eficacia para los síntomas dispépticos y la calidad de la evidencia es moderada. Se ocupan principalmente cuando hay síntomas de dolor epigástrico y se ocupan en dosis bajas. Ahí el tema es que en dosis más alta puede aumentar el riesgo de efectos adversos, por ejemplo, somnolencia, sequedad bucal. Otro tipo de antidepresivo disponible está la mirtazapina, que como beneficio tiene que relaja el fondo gástrico y aumenta el apetito. Entonces, en personas que tienen síntomas muy significativos, que han bajado de peso, también los puede ayudar. Pero también el nivel de eficacia reportado es moderado y la evidencia que la sustenta tampoco es de alta calidad. Y finalmente tenemos la psicoterapia, que hay estudios que han mostrado que puede tener eficacia, pero la calidad de esta evidencia es bastante baja. No hay muchos estudios, son difíciles de llevar a cabo, es difícil en una intervención psicológica buscar un grupo que sea placebo o un control. Y también en la práctica clínica no hay tantos especialistas, psicólogos o terapeutas formados específicamente en estas técnicas para que la derivación sea fácil. Entonces está dentro de las posibilidades, pero en la práctica no lo ocupamos tanto como quizás nos gustaría. Este es un pequeño resumen del algoritmo de manejo. Entonces, si el paciente tiene Bacterial Helicobacter pylori, sí se sugiere tratar. Tiene un NNT de 7 reportado para resolución de síntomas por un periodo prolongado. El otro serían los inhibidores de bomba de protones, que se sugiere usar en dosis simple y ver una respuesta en las 6-8 semanas. Después, los antidepresivos, que ya sería como una segunda línea, lo más que ha reportado más beneficios serían los tricíclicos. Ocupamos habitualmente amitriptilina, dosis baja, 12,5 miligramos al día. Ahí hay que tener ojo por los efectos adversos. Y la mirtazapina sería otro antidepresivo que ayuda más a los síntomas de plenitud postprandial. En cuanto a los procinéticos, que también lo ocupamos en nuestra práctica habitual, tienen un NNT de 7, estudios con cisaprida, que es un procinético que ya se sacó del mercado también por riesgo cardiovascular. Tenemos la domperidona, que también se sugiere ocupar en dosis baja, sobre todo en pacientes más de 60 años, e idealmente tener un estudio cardiológico previo, al menos con un electrocardiograma, para determinar si hay riesgo de prolongación de QT. Y el prucalopride es un agonista que es más selectivo, es un 5-HT4, que está validado su uso en constipación crónica funcional, y hay algunos estudios que han mostrado su utilidad en gastroparesia. Estudios en dispepsia no hay, solamente algunos reportes de casos, entonces no habría mucha evidencia para avalar su uso, pero podría ser una alternativa. Y bueno, el tratamiento psicológico, como ya lo nombré, tiene un NNT de 3, pero la evidencia es de baja calidad. Ahora, este es un algoritmo de manejo propuesto de una publicación estadounidense, y bueno, ellos sugieren que ante dispepsia ver si la edad es mayor o menor de 55 años y si hay síntomas de alarma, y según eso ver si se parte el estudio con endoscopía o se podría hacer, por ejemplo, un test no invasivo para Helicobacter pylori. Esta pudiera ser una alternativa de manejo planteable, pero en Chile probablemente el corte de edad lo pondríamos a los 40 años. Más de 40 años, síntomas más de 2 semanas, sugerimos sí una endoscopía. Entonces, en los pacientes que tuvieran el Helicobacter pylori se trata. Si es que no hay una buena respuesta, se da una terapia de segunda línea, que sería inhibidores de bomba de protones. Y si no hay una buena respuesta, el manejo podría ser con antidepresivos tricíclicos como amitriptilina o procinéticos, quizás viendo cuál es el síntoma predominante, si es más dolor o síntomas de plenitud postprandial. Si no hay una buena respuesta, evaluar terapia psicológica. Ese es un algoritmo que me parece bastante adecuado de manejo.
Y por último, en cuanto al manejo, ¿qué podemos decir sobre la dieta? Ya en la dieta hay pocos estudios de buena calidad respecto a recomendaciones de dieta que uno puede dar a los pacientes. Hay una revisión sistemática de la literatura de 16 estudios que encontró que las restricciones de dieta que más podían beneficiar a los pacientes era restringir la comida grasa, y fue significativo también el trigo. En otros estudios se han nombrado otras cosas. Los FODMAPs, que son carbohidratos que tienen componentes que son fermentables en el intestino, la cafeína, los alimentos picantes, el alcohol, gaseosas, cítricos, carnes rojas. O sea, se han sugerido en distintas publicaciones distintos grupos de alimentos. En este diagrama que vemos de otra revisión, hacen un link, una asociación entre los distintos mecanismos fisiopatológicos y la probable relación con ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, a nivel de central, la hiperaigesia y la hipervigilancia pueden asociarse a ciertos factores en cuanto a la alimentación de anticipación, o sea, los pacientes antes incluso de comer un alimento, de probarlo, empiezan con cierta resistencia o piensan que van a tener síntomas. Entonces, eso hay un tema de manejo de la información a nivel central que se asocia con la comida. Después, en cuanto al tema de los síntomas a nivel gástrico, por ejemplo, el tema de distensión, la sensibilidad a la distensión del estómago, del fondo gástrico. Eso en cuanto a la dieta, probablemente uno podría decirle al paciente si tiene esos síntomas, quizás la cantidad del alimento y los volúmenes sean menores, comer más veces en el día, pero de un volumen menor. Ahora, en cuanto a la quimiosensibilidad, sabemos que hay ciertos alimentos, tienen ciertos componentes que para algunas personas con esta hipersensibilidad y le pueden gatillar más síntomas. Y tenemos, por ejemplo, la capsaicina, que está en los alimentos picantes, que puede estimular ciertos receptores que aparecen ahí en el diagrama. El ácido puede estimular otros receptores que también aumenta la sintomatología. La comida más grasosa estimula la secreción de colecistoquinina, que eso es algo normal, y que la colecistoquinina enlentece el vaciamiento gástrico. El tema es que estas personas con hipersensibilidad, ese enlentecimiento del vaciamiento gástrico le da síntomas mucho mayores que a los controles. Y finalmente que aparecen los FODMAPs, que los FODMAPs son alimentos que al fermentar aumentan la carga osmótica en el intestino, y se ha visto que aumentan principalmente los síntomas en pacientes con intestino irritable. Respecto a eso hay harta información, varios estudios, y es una de las dietas que se sugiere. Ahora, si sugerir una dieta baja en FODMAPs en pacientes solo con dispepsia y que no tengan intestino irritable, para eso no hay mucha evidencia. Hay algunos estudios que lo sugieren, pero no hay una evidencia contundente. En el tema del manejo dietético es importante tener ciertas precauciones, porque en estos tipos de pacientes, que algunos que tienen mucho componente ansioso, si uno restringe la dieta, puede llevar incluso a problemas, a déficits nutricionales. Es una dieta muy restrictiva, una ansiedad también asociada a la alimentación, lo que puede aumentar la hiperalgesia y síntomas anticipatorios. Y casos más severos pueden llegar incluso a trastornos de la conducta alimentaria. Un trastorno que es de más reciente conocimiento es el ARFID, que es un trastorno restrictivo de la conducta alimentaria, y a veces las indicaciones en un paciente de riesgo, las indicaciones médicas de la dieta lo pueden llevar a que desarrolle un trastorno de alimentación. Así que hay que ser muy cuidadoso, explicarle a los pacientes que no tienen una alergia alimentaria, que no estamos pensando eso, que los alimentos, aunque le den síntomas, los pueden consumir en cantidades razonables. No es que tengan que eliminar algún alimento para siempre. Entonces hay que explicarle que el problema de ellos es un tema más de sensibilidad y no es que sea un problema de los alimentos. Y ya para terminar, entonces, ¿cuándo sugerimos derivar a los pacientes? La dispepsia inicialmente es de manejo de no especialista. El estudio inicial sugerido es la endoscopia digestiva alta, y obviamente estudios complementarios serán según la sospecha clínica. En cuanto al manejo, son importantes las recomendaciones generales. Es importante explicarle bien el diagnóstico del paciente, qué es lo que tiene, recomendaciones de dieta no excesivamente restrictivas, tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori si lo tiene, tratamiento con inhibidores de bomba de protones y procinético. Y bueno, si en pacientes refractarios estas medidas, en ese contexto se sugiere derivar.
Entonces, ¿por qué habrá sido refractario? Bueno, hay que reevaluar los antecedentes, pensar, por ejemplo, en algún diagnóstico alternativo. Puede que haya alguna patología orgánica que no se pesquisó en la primera evaluación o algún otro trastorno funcional, por ejemplo, gastroparesia, trastorno de rumiación o eructo supragástrico. Y los pacientes con dispepsia severa, que tienen habitualmente mayor comorbilidad psiquiátrica, al igual que el intestino irritable severo, en estos pacientes muchas veces es necesario combinar más de un fármaco, siempre tener claro que en estos pacientes hay que evitar los opiáceos y se pueden beneficiar muchas veces de un manejo multidisciplinario. Psicólogo, a veces psiquiatra, nutricionista, etc. Y para finalizar, entonces los síntomas dispépticos son frecuentes en la población general. La sola clínica no permite discriminar si una patología es orgánica o funcional. Es importante poner atención y buscarlo y consultar dirigidamente sobre síntomas de alarma y factores de riesgo. Chile somos un país con alta incidencia de cáncer gástrico, entonces hay que tener una búsqueda activa, y considerando que sigue siendo un diagnóstico habitualmente tardío. La dispepsia funcional es un trastorno crónico con síntomas fluctuantes. En cuanto al manejo, es muy importante explicar el diagnóstico a los pacientes, sobre todo los trastornos funcionales, ya que al ver que los exámenes son normales, si uno no le explica bien, piensan que no se ha llegado a diagnóstico y siguen buscando atención clínica y vuelven a repetir muchos exámenes. Entonces es muy importante la relación médico-paciente, explicar en detalle el diagnóstico que se ha realizado y secundariamente en cuanto al manejo, medidas de dieta, pero no extremadamente restrictivas, erradicación de Helicobacter pylori y BP procinéticos. Y si no hay buena respuesta a estas medidas, sería recomendable derivar al especialista.